Antes de comenzar este episodio, quiero invitarte a conocer una nueva plataforma en la que en DLC estamos participando. Se llama mexicopuede.mx. Es una iniciativa desarrollada por empresarios mexicanos dirigida a ayudar a negocios y empresas mexicanas de todo tamaño y giro a salir adelante durante la crisis que estamos enfrentando a través de dar acceso a más de 20 plataformas y más de 100 talleres de capacitación y entrenamiento en línea en los que distintos empresarios, líderes y reconocidos especialistas de distintas áreas comparten su experiencia y consejos prácticos y tácticos para mejorar tus procesos de ventas, tus estrategias de marketing, impulsar la transformación digital de tu negocio y desarrollar y aprovechar el talento de tus colaboradores al máximo. Todo esto accesible en un solo lugar en línea y sin costo alguno para ti o tu negocio. mexicopuede.mx es posible gracias a las cámaras, consejos y asociaciones de negocios y empresas que invitan y comparten esta iniciativa entre su comunidad de afiliados. Si quieres conocer más y aprovechar todos los beneficios que esta plataforma ofrece, visita ya mexicopuede.mx. Un poco lo que yo veo, y sobre todo al haber colaborado con mucha gente pues de la vieja guardia, por así decirlo, o sea, te estoy hablando desde un Pedro Ferriz, Janet Arceo, Víctor Trujillo, obviamente Guillermo Ochoa. Creo que el gran diferenciador con ellos que tenían y que ellos les permite navegar muy bien la ola de todo lo nuevo es el rigor. El repetir 100 veces y en tiempo lo que tienen que hacer. Es decir, voy a hacer un programa y lo voy a repetir y repetir y repetir hasta que me lo sepa al dedillo, hasta que sea el experto en hacer este programa. Bienvenidos a Entre Mentores DLC. Yo soy Efraín Mendicuti y he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en todo el mundo sobre su trayectoria, sus lecciones y sus mejores prácticas, y compartir con todos nosotros su pensamiento, estrategias y recomendaciones para hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Esto es Entre Mentores DLC. Un gran profesional de la comunicación, mi invitado hoy ha construido durante los últimos 15 años una increíble carrera como periodista especializado en tecnología y en medios digitales, colaborando con algunos de los más importantes medios de comunicación en América Latina como Grupo Fórmula, CNN, Televisa, Expansión y Forbes. Es una de las voces más escuchadas en el mundo de la tecnología y de la cultura geek. Es conductor, bloguero y conferenciante. Acompáñenme a aprender del extraordinario Luis González González, mejor conocido como Luis G&G. Luis, bienvenido a Conversaciones DLC. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo, con tu audiencia. Y pues bueno, voy a hacer una precisión que por de favor. pronto... Y bueno, pues ahí voy a empezar como a contar parte de mi historia, pero la Y en mi nombre sí aparece, o sea, sí es Luis González y González. Sí, González. Exacto, pues de hecho, pues va mucho en este sentido de cuando, pues en los registros civiles, pues se podían hacer un montón de cosas que ahora no se pueden, y donde surgieron un montón de apellidos compuestos. Y ahí, pues a mis papás, pues se les hizo mona la idea de, oye, pues escucharía mejor que pues nuestros hijos tengan la Y en medio, ¿no? Para que suene como despacho de abogados. Entonces, pues sí, tal cual. De hecho, por eso es G&G, tal cual. O sea, porque la Y existe y digamos que ahí está presente. De hecho, yo la uso en el paterno, pero tengo... mi hermana, por ejemplo, y otro de mis hermanos la usa en el materno. Así que la mía sí se va a conservar. Ah, wow, mira, qué buena historia. Oye, pues ya que estamos empezando a platicar de tu historia, justo, ¿por qué no empezamos por ahí, por el principio? Me encanta hacerlo así. Y lo que te platicaba, el propósito es poder compartir con quienes nos escuchan un poco de tu historia, de tu trayectoria, las lecciones que has aprendido a lo largo de este tiempo y después entrar un poco más a mejores prácticas, etcétera. Entonces, ¿qué te parece si arrancamos por el principio y nos cuentas un poco más? Ya nos fuimos al principio de los principios, ¿cómo te bautizaron? Ahora, ¿qué pasó después? Pues digamos que yo soy de un pueblo muy chiquito de Guanajuato, se llama San Luis de la Paz,
De ahí es mi madre, ahí se conocieron mis papás. Mi papá es de San Luis Potosí, de una familia pues de comerciantes y pues la verdad es que mi papá se enamoró de mi mamá y decidió emprender ahí. La verdad es que sí te puedo decir que mi papá es el primer emprendedor que conocí, porque pues de no tener nada, de estar vendiendo incluso en tianguis y todo por el estilo, pues puso varias tiendas y pues él solito se fue moviendo y haciendo como varias cosas. Pues bueno, yo crezco ahí en una familia de 6, somos 4 hermanos, yo soy el menor, y donde al final pues a mí me toca pues estar en esta generación donde nos toca ser usuarios de varios productos tecnológicos y tengo la fortuna también de tener una madre muy galletera. Entonces, mi mamá fue la que llevó la tecnología a la casa y pues yo al ser el más chico, pues era el que estaba ahí jugando con sus juguetes, ¿no? Entonces le llevó la videocasetera, el teléfono inalámbrico, el horno de microondas y el internet. O sea, yo recuerdo que nos conectábamos a internet en una conexión larga distancia a Querétaro a través de Infocel. Wow. Y, y de esa manera es que teníamos contacto. Entonces, o sea, cada conexión a internet era una llamada de larga distancia. Pues bueno, la verdad es que siempre tuve como mucha facilidad para ese tipo de cosas. Y estuve ahí hasta los 18 años, hasta que entré en la universidad. Tuve una beca en el TEC de Monterrey, donde estudié comunicación. Y ahí más bien como que el tema de los compañeros y todo, pues lo que se vivía ahí, digamos que no, me llevó más a querer dedicarme al tema de la creación pues más audiovisual, pues querer un poco hacer cosas de cine y aprender un poco como del lenguaje cinematográfico, pero obviamente pues mucho más desde detrás de cámaras. Y bueno, ya posteriormente termino la carrera después de haber hecho un par de cortometrajes y mi primer trabajo fue en Argos, como asistente de dirección, segundo asistente de dirección. Mm. Pues básicamente se escucha muy rimbombante, pero pues lo que significaba era empezar a doblar el cable, sin albur, y empezar como a ayudar al asistente a llevarle su café, o sea, desde abajo, desde abajo. Ganaba 3,500 pesos más menos impuestos. Ese fue mi primer salario de un servidor, para en 6 meses darme cuenta que no era mi camino, que eso no era lo que a mí me gustaba. No porque no hubiera aprendido, de hecho, la verdad que, o sea, sé incluso muchas cosas que hago ahora es porque las aprendí ahí, pero me quedó claro que la producción en general, la ejecución de este tipo de cosas no era lo mío, sino más bien en ese momento quería algo mucho más creativo. Y en la carrera yo hice muchas cosas también. O sea, como comunicólogo, parte de las cosas que te echan carrilla es que eres licenciado en ciertas cosas. Y una de esas cosas era que yo me dedicaba mucho a escribir y hacer revistas. Y una de las revistas con las que yo me basaba para trabajar era la revista Sputnik, fundada por Jorge Alor. Entonces, yo lo seguía mucho y me basaba mucho en mi revistita que hacía yo en CorelDRAW. Eh, y de pronto vi una vacante en la revista, apliqué y me quedé, y la verdad es que de ahí empezó todo. O sea, de hecho sí te puedo decir que el que me bautiza realmente como G&G fue Jorge Alor, y ya posteriormente el que lo termina de acuñar sería Guillermo Ochoa, pero básicamente en pocas palabras es algo de lo que te puedo contar de mis inicios y de mi historia. Oye, ¿y cómo fue que después de haber estado con Guillermo Ochoa, ahorita platicabas, ¿no? Estuviste con Guillermo Ochoa algún tiempo con su programa, cubriendo toda la parte de tecnología, si mal no recuerdo, y también estuviste un buen tiempo con Jorge ahí en Sputnik. ¿Y cómo fue que das el paso a hacer tu trabajo por tu cuenta como periodista, empezando a producir? Bueno, y por ahí está también Intermedia. Sí, fueron varias cosas las que sucedieron en ese momento. Creo que puedo decirte que el entendimiento de la marca personal creo que lo traigo desde la universidad,
pero fue gracias a un muy buen amigo que actualmente está trabajando en Netflix. Él se llama Bernardo Loyola, y la Ujú. verdad es que creo que te puedo decir que fue el primer geek hipster que conocí seguramente. En ese momento no había definición, pero bueno, Bernardo pues tenía toda esta, pues ese perfil, la verdad. Y lo que te puedo decir es que él era muy clavado con nosotros cuando estábamos, por ejemplo, en la mesa directiva, y nos decía, es que hay que hacer la planilla, pero hay que hacerle el logo y todos con la playera y que el logo se vea bien. Y como que desde ahí me quedó mucho ese, como ese tema de la marca. Ujú. Posteriormente, ya cuando entro yo a Sputnik, recuerdo que me decían mucho que en ese momento el cielo de las editoriales era expansión. Entonces, si tú te querías dedicar al mundo editorial, había que trabajar en expansión, así que yo puse toda mi interés y proyección en buscar un trabajo allá hasta que lo encontré. Y durante mucho tiempo yo estuve trabajando como freelance, o sea, me contrataron como freelance, ¿para qué? Para hacer gadgets. Entonces yo escribía, o sea, cientos de gadgets. O sea, yo te puedo decir que yo escribía así fichitas de gadgets de como de unas 5 líneas más la imagen en alta resolución, etcétera. Pues digamos unos 100 gadgets al mes, mínimo. O sea, porque además me gustaba no repetir, y yo escribía para varias revistas al mismo tiempo. En ese momento, o sea, poca gente lo sabe, incluso de mis colegas, pero éramos 3 los que escribían de tecnología, y yo era el único que escribía de tecnología de consumo en ese momento en expansión, previo incluso a la compra de Time Warner, eso fue. Pero lo cierto es que estuve ahí mucho tiempo con la bandera de expansión, pero no estuve interno. Y lo cierto fue que empecé a contactarme porque pues como no me querían contratar, pues no tenía exclusividad. Entonces yo empezaba a buscar espacios en otras revistas. Ujú. Y siempre y cuando no fuera competencia directa, no había ningún problema. Entonces yo me escribí en un montón de revistas, como pues yo muy nerd, muy matado, entregaba todo a tiempo, y si mi deadline era el jueves, yo entregaba desde el lunes. Entonces, pues eso me fue haciendo como un buen nombre entre los editores, y me iban recomendando entre todos ellos. Entonces, para no hacer el cuento más largo, yo estuve, mi papá muere en 2006, a los 2 meses de que muere mi papá, coincidentemente me ofrecen trabajar ya de planta ahí. Y estuve un año exacto. O sea, porque lo que sucedió, te voy a contar, o sea, mi sueño era trabajar en expansión, y estuve un año ahí para darme cuenta que no quería estar ahí. O sea, me pasó muy similar pues a lo de Argos. O sea, ahorita que hago Ajá. como, pues la relación. ¿Y por qué no me gustó? Pues porque yo incluso le decía a mi jefe, mi jefe se llama Carlos Pedrosa, le decía, es que Carlos, yo siento que hasta me siento un poco como improductivo acá. O sea, no porque sea mal, pero en lugar de estar haciendo tanta junta, yo te podría estar haciendo más reporteo en mi casa y en la calle, etcétera. Y él me hizo una pregunta, me dijo, bueno, ¿tú qué quieres hacer? O sea, ¿te quieres dedicar a seguir reporteando, estar aquí y al lado de todo esto, o quieres crecer como editor? Y la verdad fue una pregunta bien compleja. Obviamente, si yo hubiera dicho, yo quiero crecer como editor, pues me hubiera quedado ahí, y quién sabe, o sea, en este momento quizá seguiría yo en expansión, o estaría en otro lado. Y le dije, no, yo quiero seguir haciendo esto, o sea, quiero seguir cubriendo mis gadgets y probando y todo. Ah, bueno, perfecto, pues me regresó otra vez como freelance, o sea, tuvo la buena onda de regresarme como freelance al mismo esquema. Y, y bueno, en este tiempo, pues como te contaba, hago toda la relación porque fue justo cuando empieza la compra de Time Warner, y me recomiendan para escribir en una columna en un periódico que era de Notmusa, que se llama El Centro. Y en ese momento, la editora me dice, oye, pues ¿cómo quieres aparecer? Entonces, como ya en ese momento ya me empezaban a decir mucho Hey Hey, Luis Hey Hey, etcétera, 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 eh, digamos que yo todavía tenía como en mi cabeza, y bueno, ponme Luis González y González. Pero cuando va a salir la columna, me habla una noche antes y me dice, oye Luis, es que por diseño no cabe tu nombre. Las cajitas de los nombres son muy cortitas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? O sea, te pongo Luis González, y le digo, no. O sea, tú abre la sección amarilla.
bueno, la acción blanca en este momento, y ve cuántos Luis González hay. O sea, no me voy a diferenciar de nadie. Entonces le digo, ponme Luis G.I.G. O sea, me acordé y dije, ponme Luis G.I.G. y listo. Y me puso Luis G.I.G. Corte A, en ese mismo periódico escribía Guillermo Ochoa. Y me lee mi columna y me llama para colaborar con él. Y obviamente, como estaba ya mi nombre como Luis G.I.G., es que me presenté en su programa así, tal cual, Luis G.I.G. Entonces, esa es un poco la historia, tal cual, digamos, es muy larga en ese sentido, pero una cosa al final llevó a la otra en todo momento. No, hombre, está padrísimo y quiero hacer doble clic en tres cosas que acabas de comentar porque me parecieron súper interesantes. Y la primera mencionabas cómo la disciplina y el de tu trabajo, esa ética de tu trabajo, de entregar, ¿no? Con tus deadlines, tal vez hasta 3 días antes de cuando era tu deadline, cómo eso te abrió la puerta con otros editores para que te empezaran a referir y a recomendar, no nada más por la calidad de tu contenido, sino la calidad de la forma como lo estabas entregando en tiempo, ¿no? Y eso me parece que en tiempos como el que estamos viviendo, y no me refiero a los momentos de pandemia, sino en general, ¿no? En esta década y en las últimas décadas, se vuelve cada vez más importante porque la gente de alguna manera ha perdido un poco en esta búsqueda de la inmediatez y de tener resultados inmediatos y de estar con el famoso concepto del minimum viable product y estar lanzando y probando cosas, algunas personas han querido utilizar eso como pretexto para no entregar una fuerte calidad o una gran calidad en su trabajo. Entonces, cuando platicas tú esto, me parece que es súper importante porque es un testimonio de cómo la calidad en el trabajo y la disciplina del trabajo sigue siendo y va a ser cada vez más importante. Sí, fíjate o sea, te digo, o sea, yo repetí el escribir gadgets, o sea, mucho tiempo, mucho tiempo. Y, o sea, puede parecer un no error, pero yo, o sea, de manera personal sí lo veo como un error. O sea, no sabes la cantidad de elementos creativos y de proyectos creativos que empecé a ejecutar posterior a eso. O sea, el piloto del programa de radio, podcast, microfragmentos, microvideos, con parejas, sin parejas, o sea, no sé la cantidad de cosas que hice. Y yo creo que al final, un poco lo que yo veo, y sobre todo al haber colaborado con mucha gente, pues de la vieja guardia, por así decirlo, o sea, te estoy hablando desde un Pedro Ferriz, Janet Arceo, Víctor Trujillo, obviamente Guillermo Ochoa. Creo que el gran diferenciador con ellos que tenían y que ellos les permite navegar muy bien la ola de todo lo nuevo es el rigor. O sea, el repetir 100 veces y en tiempo lo que tienen que hacer. Es decir, voy a hacer un programa y lo voy a repetir y repetir y repetir hasta que me lo sepa al dedillo, hasta que sea el experto en hacer este programa. Y yo creo que esa es la gran diferencia. O sea, digo, aprendí mucho de lo que he hecho, o sea, porque la verdad es que sí lo he hecho, pero un poco mi decisión actual ha sido, o sea, parar de crear, o sea, parar de crear y más bien perfeccionar lo que ya tengo hecho. O sea, el problema es que cuando lo decidí, pues ya tenía podcast y blog y videoblog, o sea, entonces dije, bueno, ya sobre esto que hice, con esto me quedo y ya nomás voy a como seguir perfeccionando lo que yo ya traigo. Pero a lo que voy justo es eso, o sea, creo que en su momento cuando hice lo de los gadgets y todo eso, creo que lo repetí tanto que sí, realmente armé un esquema y un sistema que me ayudó a tener esa velocidad y ese nivel de calidad. Y obviamente pues me hizo ser muy recomendable en su momento. Oye, me encanta lo que está diciendo porque además es bien cierto eso, de repente dejar de buscar, como que a todo el mundo nos gusta estar aprovechando distintas oportunidades y estar haciendo cosas nuevas. Y eso puede ser un gran distractor de versus desarrollar y volvernos maestros o dominar en un campo en particular, ¿no? Y por ahí bien dicen los grandes expertos y los grandes profesionales que el éxito se logra cuando estás enfocado en esa tarea, con ese rigor que mencionabas tú, desarrollándolo todos los días y repitiéndolo todos los días. Las famosas 16,000
horas de vuelo, ¿no? Que se requieren, ¿no? No sé cuántas horas son, pero ese trabajo constante de estar creando ese arte, básicamente, ese craftsmanship, para dominar un tema en lugar de estar probando y desarrollando pininos por todos lados. Fíjate Sí, que es bien interesante como el tema de seguir desarrollando, porque yo aprendí mucho, o sea, y sobre todo porque al final, pues mi formación en la escuela, en la universidad, o sea, académicamente hablando y por lo que yo hacía, me hacía como ser perfeccionista en distintas áreas, o sea, si producía claro, audio, si producía video, etcétera. Pero sí creo que al final el tema de poder decir, oye, me voy por esto y esto es lo que voy a seguir, creo que, o sea, es un poco esos aprendizajes que yo he tenido, ¿no? O sea, hay que de pronto parar, respirar, y es como cuando estás manejando SEO y estás o viendo el tráfico en una nota, o sea, decir, oye, ya vi que en estas notas me va muy bien, dale a eso, y otra vez, y dale, 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 hasta que se repita la fórmula y la tengas dominada. me encanta eso. Me identifico contigo. Yo también soy comunicólogo, yo también estudié comunicación y también como tú, ¿no? Tuve la oportunidad de probar muchas, digamos, muchas oportunidades en distintas disciplinas de la comunicación y de la publicidad y al final terminé dedicándome a medios digitales y desarrollándome en esa vertical, pero al principio, y este es el otro lado de la moneda que también quiero tocar, pues sí es importante probar un poco, ¿no? Y eso es lo que, de hecho, es lo que a ti te permitió enfocarte en eso. Por ahí decías, oye, trabajando en expansión y trabajando del lado editorial y no nada más reportando, aprendiste qué era lo que no querías hacer en tu trabajo y cómo no querías vivir haciendo, con qué trabajo, ¿no? Sí, eso es importante, o sea, creo que en este momento sí, o sea, incluso a ver, aquí sí de pronto sí creo mucho en el feeling. A veces estoy como en proyectos y digo, o sea, sí siento algo en el estómago que me dice, no, por aquí no es. Y no sé, justo en esta temporada que me han salido varios proyectos y me ha tocado hacer videos y reseñas o recomendaciones o me piden opinión, etcétera. O sea, sí estoy haciendo lo que quiero y lo que me gusta y la verdad es que en lo que me considero bueno, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, eso ha ayudado sobre todo. Creo que la clave pues un poco, a veces a mí me pasó y creo que nada más se lo he contado a mi esposa, pues yo fui, o sea, para que te da, Efraín, yo me gradué con el promedio más alto de mi generación, de todos los estudiantes Wow. de esa generación del TEC de Monterrey. Para alguien como yo, que estaba medido por números, el entrar en la vida profesional fue muy duro, o sea, porque no había mediciones, entonces No había no quien te podía, calificara. no había quien me calificara o no, y no había una medición que me dijera que también nomás lo estaba haciendo. O sea, y sí creo que, pues un poco haciendo una crítica constructiva en la manera en la que a mí me formaron profesionalmente en la parte, bueno, en la universidad, sí, a mí me hizo falta mucha práctica. O sea, para poderme un poco irme desafanando a esos niveles o esos sistemas de medición que son muy de la academia, que o sea, los respeto y se me hacen también de pronto fabulosos, pero para alguien como yo que fue muy, muy clavado académicamente, te digo, te lo puedo decir tal cual, fue durísimo poder irlo pues deslindando y poderme sentir satisfecho con lo que hacía de otra manera, ¿no? Fíjate qué importante eso que estás comentando, porque sí, de por sí hay muchos cambios que tenemos que hacer al sistema educativo, demasiados aún. Ese es uno de las grandes cosas. Normalmente hablamos de las habilidades o las competencias que no nos están enseñando en la escuela ni en la universidad y que necesitamos, hablando un poco de las famosas competencias suaves, ¿no? Los soft skills que nos necesitan o necesitamos incorporar más en ese sistema. Pero además eso, cómo evaluarnos, qué importante. Me encanta Sí, que toques ese punto. sí, creo que el tema en mi caso, pues después poco fue ir aprendiendo, o sea, es decir, o sea, no sé, recuerdo cuando, o sea, yo empecé, por ejemplo, a trabajar mi blog sin saber, pues nada de programación, nada.
O sea, y bueno, y un poco me te preguntabas de Intermedia. En Intermedia surgió pues porque yo veía cómo hacían las comunidades de blogs. El nombre me gustó, pero pues la verdad es que el nombre, el que a mí me guste, no implica que le guste a alguien más. Y seguramente le gustaba a 100 personas más porque el dominio ya estaba registrado. Me gustaba el dominio Enter, pero obviamente ya estaba registrado y me fui por Intermedia. Y sí, o sea, en su momento la idea era volverle un medio de comunicación, o sea, pues un poco como al 1040 o ese tipo de medios y entrar por ahí. Y creo que en su momento ahí estuvimos, o sea, y sí nos veían y creo que si hubiéramos tenido como una buena coaching, creo que lo hubiéramos logrado. Sin embargo, pues la verdad es que pasaron varias cosas y lo cierto es que al final, pese a que existía Intermedia, muchos de mis clientes, muchas de mis fuentes me seguían viendo a mí. Fue por eso que pues, al final tomé la decisión pues, de ponerle un epitafio a Intermedia y decidirme por la marca Luis G.G. Luis G.G. como tal después se convirtió en una marca, o sea, está registrado. Y Ujú. hay submarcas ligadas a Luis G.G., etcétera. Y fue una decisión también dura en el sentido que profesionalmente hablando, el hablar de intermedia estás hablando de una persona moral, donde, pues, si tú no puedes, pues, digamos, lo que pregunta un medio, lo que pregunta una fuente es quién vino de intermedia. Al tomar la decisión de Luis G.G., pues las marcas me quieren ver a mí. Y es complejo, o sea, al final muchas veces deslindarte de lo que tú haces, de lo que estás trabajando, pero creo que no es imposible, o sea, si tomas buenas decisiones y empiezas a descartar, pues bueno, se pueden lograr buenos resultados con la propia marca personal. Eso también era parte de los tres clics que quería hacer hace rato, y justo era cómo aprovechar lo que tenemos para desarrollar esa marca personal. De repente la gente de alguna manera ha mal asociado, me parece, el concepto de marca personal con el concepto de hacerse autopromoción, nada más, y en plataformas sociales y decirle a la gente, mira qué maravilloso soy, cuando en realidad el desarrollar una marca personal es como desarrollar cualquier otra marca, y tiene que tener un propósito, y tiene que tener ese sentido de propósito, y tiene que tener un objetivo claro de lo que quieres hacer en servicio también de otros, y me parece que es lo que has podido desarrollar como Luis G.I.G. Sí, sobre todo tiene que ver con muchas cosas, o sea, creo que tiene que ver con prestigio, tiene que ver con credibilidad, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? O sea, sí te vuelves muy picky, sobre todo ya cuando estás viendo dónde desarrollas, cómo la mezclas. Y no es que no te puedas mezclar con todo, sino tienes que tomar, o sea, decir, oye, bueno, si desarrollo mi marca con esto, eso es un ejemplo. Si yo trabajo con un gadget, ¿cuál es el approach que le voy a dar a ese gadget, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a dar tu toque para que se vea que tú lo hiciste? Entonces, Ujú. pues de pronto ha sido complejo poder llegar a ese punto. O sea, digamos, el decírtelo yo ahorita en la teoría, pues se escucha bien fácil, pero llevarlo a cabo es bien difícil. O sea, sí requiere pues mucho tesón y sobre todo pues también, por ejemplo, que tus colaboradores también lo entiendan. Porque es eso, o sea, si, poniéndome al lado de los colaboradores, la gente que me apoya, es también bien difícil porque de pronto pues muchas veces, o sea, sí te puedo decir que todo lo que sale en mi blog, o sea, está planteado por mí, pero no todo está escrito por mí, porque Ujú. pues no me da la vida. Claro. Pero sí mucho de lo que está ahí, o sea, no hay nota que esté ahí que no la haya planteado yo. O sea, que yo decía, oye, quiero escribir de esto, hay que hablar de esto, etcétera, porque al final es mi voz la que sale ahí. Ujú. Pero también el entendido que no es un medio, o sea, no está hablando una persona moral, o sea, está hablando Luis. Entonces, pues es complicado que, o sea, encontrar a los colaboradores que también te entiendan, que entiendan de qué hablas. Y por ejemplo, uno de ellos, Cesarina Costa, él, por ejemplo, pues él fue fan mío y me empezó a seguir y ve todos mis videos, se chuta todos, entonces de pronto sí veo mis textos escritos y se echa, pues de pronto usa palabras que yo uso en mis videos y es de, pues, o sea, y eso ha sido difícil, o sea, Cesarín lleva conmigo, pues yo creo que Cesarín ya debe ir por los 8 años aproximadamente, casi Wow. 10. Entonces, pues es alguien que ha estado ahí trabajando de manera constante, pero te digo, también entiendo que es duro a veces para ellos porque pues muchas veces eh,
no pueden ir firmadas las cosas con su propia firma porque pues ellos más bien me apoyan como a poder sacar la idea que yo ya no tengo el tiempo de sacar, o sea, hacer al ghostwriter, que pues, bueno, Ujú. es el término tal cual para poder hacer. Entonces, así hay muchas cosas, o sea, el manejo de la marca personal, cuando ya estás trabajando como marca personal, es complicado. Hay quien no le gusta, porque pues sí, al final te pone a ti, pues digamos que pues en la palestra pues hay que hacer la piel muy gruesa también para Sí, aguantar, por ¿no? supuesto. Y entender pues por dónde va todo. Entonces, digo, en pocas palabras, es complicado llevar, no es imposible, y creo que puede llevar grandes satisfacciones. Y lo cierto es que tampoco no es que sea yo el único, o sea, pues, no sé, o sea, desde un Joaquín López Dóriga, la misma Aristegui, o sea, y bueno, en tecnología hablar de Javier Matuk, o sea, hay Ujú. muchas personas que están haciendo de su nombre su marca y que pues al final eso los identifica y cada quien lo va llevando de distintas formas. Claro, claro, totalmente. Oye, déjame platicar un poquito. Ahorita mencionabas a este colaborador, a Cesarín. 8 años trabajando juntos y 8 años trabajando en una industria que además, pues tiende a tener muchos cambios. Y luego, además, él representándote a ti, o más bien, mejor dicho, colaborando y creando contenidos que salen finalmente con tu voz. Como líder, cómo desarrollas y cómo construyes y cómo mantienes esa relación de trabajo sana con alguien con tantos años y que además pues ha desarrollado su talento y lo ha puesto a servicio de Luis G.I.G. Mira, creo que el punto y sobre todo lo que hay que ser muy, muy honesto de mi parte es que al final, en estos ya casi voy a para 20 años haciendo esto, pues ha sido también a prueba y error en su momento, ¿no? O sea, ha sido muy complicado. O sea, yo les digo de pronto, yo ya me subí al ladrillo, me bajé, después me subí a la rebanada de jamón, me volví a bajar o me bajaron. O sea, y pues lo único que me queda de esto es que pues al final cuando te caes te tienes que levantar. Eso es lo único que tienes que entender, después de haber cometido muchos errores, de haber pues hecho cosas mal, y ya respondiendo a tu pregunta, pues creo que es un poco tratando de responder a las necesidades de la gente. Es decir, pues de pronto al final hay quien te dice, oye, pues mira, yo quiero seguir probando o quiero colaborar en más espacios. Pues adelante, o sea, al final yo lo hice en su momento, o sea, no lo veo mal, o sea, poniendo las reglas del juego claras, no hay ningún problema. Y por otro lado, pues también yo he armado esquemas a nivel económico, donde pues al final no trato de generar ingresos pues a destajo, en el sentido de te doy un proyecto o vas a estar trabajando conmigo por esta cantidad y, y digamos que esa cantidad pues va a aplicar a todo lo que vaya llegando, así, o sea, la típica de viniste por un proyecto y terminas trabajando para 10. Yo ya no hago eso, o sea, prefiero sacrificar ganancia e ir dividiendo, pero más bien prefiero que ellos digan, bueno, yo sé que estoy trabajando y con Luis tengo una base de 5, pero sé que por cada proyecto extra me llevo 3. Entonces, así van armando sus propias bolsas y yo lo que voy generando de esa manera también es pues una actitud como en este tema de, sé que más trabajo implica mayor beneficio para mí. Claro. Entonces, puedo apostar por hacer ese tipo de cosas. Entonces, es el tipo de cosas que he venido viendo, he venido haciendo. Otro punto también, pues de pronto es, eh, pues, o sea, sí ser estricto en el sentido de las reglas que pones, pero también entender y pues que la gente pues tiene mamás, tiene familia, tiene hijos, etcétera. Entonces un poco pues básicamente preguntando cómo estás, cómo te sientes, o sea, empezar también a entrar como en ese tipo de situaciones. Ujú. Otro punto también es, por ejemplo, pues recomendar a la gente, o sea, no entender que estos colaboradores o esta gente que trabaja contigo pues son únicos y están contigo, sino más bien que ellos pueden ahora después darle servicio a otras personas, a otras empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco como el tipo de esquemas que he ido trabajando, ¿no? O sea, al final, eh,
tratar que la gente puede ir creciendo de maneras alternas y quizá que son similares a como yo mismo crecí, ¿no? O sea, Ujú, y te digo, ha sido difícil en el sentido que de pronto, pues sí, o sea, tú piensas tener un equipo y crecer y que crezcan contigo, pero al final crecer duele pues sí. y a veces hay que aguantar de pronto esos dolores, hay que tomarse su motrín para poder aguantarlos y pues seguir creciendo, ¿no? Y hacerlo de manera sana. Oye, hablando de crecimiento, cuando estamos creciendo y desarrollando nuestra carrera, siempre hay personas que van dejando una huella o grandes lecciones en nuestra vida. Mencionabas a Guillermo Ochoa, que además es una persona creo que es muy apreciada y muy querida por la mayoría de los mexicanos, ¿no? Que lo escuchábamos, ¿no? Bueno, yo a él lo escuchaba desde niño. Eh, Mencionaste a Jorge también por ahí y seguramente a muchas otras personas con las que has tenido la oportunidad de colaborar. ¿Quién ha dejado una huella y qué lección? Si pudieras ahorita compartir una lección que te ha dejado alguno de estos grandes que la sigues poniendo en práctica todos los días. Pues no sé, o sea, como que de pronto ves, yo me llevo frases de la gente. Ujú, O sea, y creo que parte importante con esto y trabajando, no sé, me llevo una, por ejemplo, de mi directora de carrera en su momento, que creo que sobre todo para los que escuchen esto y pues más bien vayan empezando, ella me decía, estás en un momento donde no puedes decir que no. Entonces creo que hay algún momento donde sí, o sea, te tienen que conocer y tienes que arriesgar, ujú. pero también llega un momento donde tienes que decir que no. Y ahí también tienes que empezar como a discriminar y empezar como a ver por ti, por tus intereses. Es como este tema de lo que hablábamos al inicio. Hay momentos para experimentar, donde dices sí a muchas cosas, pero va a llegar un momento donde tienes que definirte y donde vas a tener que decir que no a varias cosas. Entonces creo que en ese sentido ella se llama Judith Cortés y bueno, me deja esa como frase. Creo que mi padre, en cierto sentido, digo, como que analizando todo y después de meterme como en muchos temas de cultura de emprendimiento, pues te puedo decir que sí, o sea, sí es el primer emprendedor que tuve. Y creo que hay una frase como muy fuerte en la familia que era que cuando él pide la mano de mi mamá era hija de un notario, pues era como las fresas del pueblo, y pues le dijo mi abuelo a mi papá, oye, pues ¿cómo le vas a hacer con mi hijo? O sea, pues sí, se ve que eres un chavo muy trabajador y todo esto, pero pues mi hija tiene, o sea, está acostumbrada a estar bien, o sea, ¿tú qué piensas de eso? Y pues él lo que le dijo es, pues yo tengo dos manos para trabajar y pues créame que no me voy a quedar sentado. Y yo creo que me quedo yo con eso, o sea, creo que un poco lo he pensado lo he dicho, pero yo, o sea, prefiero que vean a mis hijos que vean como alguien que sigue trabajando y que le guste, que está ahí, que pues le gusta su trabajo, ¿no? Entonces como que eh, es una frase como muy fuerte para mí y que yo he tratado de seguirlo haciendo. Y bueno, sí, quizá de pronto se deriva a ser muy workahólico, ¿verdad? Pero, pero bueno, la verdad es que la gran diferencia con mi trabajo es que a veces tiene como matices muy divertidos y pues Ujú. se puede como equilibrar. Y creo que finalmente me quedo con una frase de Jorge Alor. Cuando Jorge Alor me contrata, Jorge Alor me dice, nosotros somos una editorial pequeña. Y me dice, y nosotros somos como perros rabiosos contra todos esos grandes. Y no nos vamos a dejar, y nos vamos a mover, y nos vamos a quedar fuertes. Y pues sí, es una frase muy ruda, muy de batalla, pero pues sí es un poco como lo que, como al emprender tienes que tener en la cabeza, que hay muchos más grandes que tú, y que sobre todo esos grandes pueden ser, o sea, grandes en ser muy fuertes, pero pueden ser muy jóvenes. Entonces tienes que seguir dando batalla y quizá ya entre más viejo te vuelves, pues más bien tienes que ser más inteligente y tienes Ujú. que tener como la inteligencia para aprender a los más jóvenes y en ese sentido, pues ser como este perro indomable que decía Jorge, de no me voy a dejar y les voy a aprender y me voy a mover y lo voy a hacer
y ahí voy a estar, o sea, nunca parando y siempre demostrando. Me encanta eso. Me encanta eso. Oye, Luis, si pudieras hoy, a ti que te encanta la cultura geek, no, sé que podríamos entrar en temas de Star Wars y nos podríamos aventar 3 horas más aquí, entonces no nos vamos a ir por ahí, pero sí te quiero poner otra película. Mira, aquí tengo a mi acompañante, el Sí, Doctor Brown. yo los tengo también, no los he armado, pero ahí los tengo. Entonces, imagínate que llega el Doc Brown con su DeLorean a la puerta de la casa de Luis G.G. y te dice que te preste el DeLorean. ¿A qué momento de la historia te gustaría regresar? Si pudieras, llega con el DeLorean y además trae la capa de invisibilidad de Harry Potter. Entonces, puedes ir a ver el momento que tú quieras y ser testigo del momento que tú quieras en la historia. ¿A qué momento regresarías? Yo creo que me iría hacia como la época de los 70, 80. O sea, en general me gusta mucho esa época, o sea, siempre trato de dar como un toque retro a todo lo que hago, en distintas formas, y me gusta mucho esa época porque fue muy disruptiva en cuanto a la política, la moda, la cultura, la filosofía, la tecnología, pero seguía conservando esa inocencia, o sea, como que era todavía muy naive, o sea, mucho lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, como que efectivamente Volver al Futuro creo que pues igual es una de mis películas favoritas justo por eso, porque pues sí, es el momento de la disrupción, pero donde había como cierta inocencia en muchas situaciones. Entonces, yo indudablemente regresaría a eso. ¿A qué zona del mundo? Pues sí, quizá indudablemente a California. Me encantaría verlo, pero también me gustaría ver qué está pasando en la Ciudad de México. O sea, como que estas grandes ciudades donde hubo grandes cambios, sí, o sea, me encantaría volver ahí y ver cómo se mueve todo. Padrísimo, padrísimo. Quiero hablar, no porque se nos está acabando el tiempo, pero quiero hacerte un par de preguntas más antes de despedirnos. Con Y todo gusto. la primera, sostengo la premisa, Luis, de que para que un líder como tú sea tan productivo como lo eres tú, necesitas desarrollar ciertos hábitos y ciertas rutinas que te permitan ser productivo. Entonces, rutinas que te permiten, digamos, disminuir la fricción y que las cosas fluyan mejor, y hábitos que te permitan mantener un alto nivel de energía. ¿Qué hábitos y qué rutinas has desarrollado en los últimos años que hoy por hoy sigues utilizando? Creo que indudablemente levantarme temprano. O sea, creo que, digamos, he tomado hábitos y los he desechado en su momento, eh, pero creo que el que conservo desde que era niño a la fecha es levantarme temprano. O sea, creo que este rollo del que madruga Dios lo arruga, pues sí, o sea, sí es como muy, muy importante. Y la verdad es que yo les digo, y mi esposa me dice, es que eres un granjero. Y sí, soy un granjero, me levanto muy temprano y la verdad es que es donde mi momento productivo está mucho más alto. Entonces, sí, o sea, tal cual es como uno de mis mayores hábitos. ¿Para hacer qué? Pues bueno, justo para empezar como a sacar pendientes. Este tema de lo urgente, lo importante, ¿qué es lo más, o sea, a qué le debes dar prioridad? A todo, porque uno por urgente y otro por importante. Entonces hay que tratar de sacar todo lo más rápido posible, para que obviamente te quede tiempo para poder ir sacando cosas. Creo que finalmente, y sobre todo ya como en la segunda parte de mi vida, sí te puedo decir que es sí tratar de decir, de quedarte con pocas cosas para poderte especializar y poder sobre todo dar el 100%, porque al final, si estás, digamos, el que mucho abarca, poco aprieta. Y creo que ese es un hábito también bastante malo. Entonces, más bien tratar de ir como por bloques y Ujú. pues justo como por mundos, ¿no? Entonces ya pasaste el mundo uno, pues vamos al mundo dos. Y pues me caí ahí, la regué, me mataron, bueno, pues vuélvelo a intentar hasta que pases al mundo tres. Y creo que ese es un Buenísimo. poco, creo que es un hábito que hay que ir tomando. Para mí ha sido muy difícil, muy, muy, muy difícil, sobre todo porque sí pienso en zigzag y siempre estoy pensando en cosas nuevas, pero te digo, es un poco de los nuevos que he ido tomando y que estoy, pues básicamente en los últimos 2 años es como lo he ido amarrando.
Y sí, indudablemente el levantarme temprano ha sido como un hábito que seguramente me voy a quedar con él mucho tiempo todavía. Buenísimo, buenísimo. Nada como empezar. Yo soy igual, ¿eh? Para mí, empezar temprano y hacer una serie de cosas y rutinas desde muy temprano ha sido clave en los últimos años. Hola amigos, solo para contarles que este episodio es presentado por Ricolto Café, una empresa 100% mexicana que desde hace 20 años ha llevado la experiencia del mejor café de México a miles de oficinas en este país. Hoy, Ricolto Café llega también hasta nuestros hogares. Pueden conocerlo mejor y hacer sus pedidos de cosecha especial de Veracruz, mi favorito, o de Chiapas también, en grano o molido en ricoltocafé.com. Eso es Ricolto con K. Utilicen el código hashtag DLC320 al hacer sus pedidos en línea y reciban 10% de descuento en su próxima compra. Visiten entonces ricoltocafé.com y lleven el mejor café de México hasta su hogar. Antes de ir a la pregunta final, ¿dónde las personas que nos están escuchando pueden seguirte y conectar contigo y seguir obviamente disfrutando de todo el contenido que estás poniendo todos los días allá afuera? Mira, creo que pues tal cual lo más sencillo es Google. ¿Por qué? Porque al final, pues podría decirte vete a Twitter, vete a Instagram, vete a YouTube o vete a mi blog, pero la verdad es que siempre todo se pulveriza como dependiendo del tipo de plataforma. Y lo cierto es que sí he tratado de tener como una multipresencia. Creo que uno de mis canales más importantes en este momento, pues sí es YouTube, es el canal, sobre todo porque al final, pues estamos ahí transmitiendo un programa los jueves que también va a radio, y ahí estamos sobre todo compartiendo. Yo lo que les digo es un programa donde no buscamos dar cátedra, o sea, no somos maestros de tecnología, somos fanáticos. Y Entonces, el pues programa se compartimos, llama se llama Geeks y Gadgets. Es todos los jueves a las 7 p.m. Pueden meterse en mi canal de YouTube, que ahí me encuentran como Yo Soy Luis G.I.G. O bien también está en Facebook Live, que está en Luis G.I.G. en Facebook, y o en Twitter a través de Periscope, ahí en Luis G.I.G. jueves 7 p.m. Y bueno, pues la verdad es que de ahí ya entrando en alguna de las redes sociales, ya sea Twitter, ya sea Facebook, pues la verdad es que normalmente siempre se hacen links a todas las demás, porque trato de estar haciendo como muchas cosas en las distintas redes sociales, y eso es básicamente un poco el camino. Y bueno, pues la dirección luisgg.com, que ahí también pues es el blog y es donde están las columnas, están como algunas noticias que yo estoy curando y bueno, los links a muchas las más plataformas donde tengo presencia. Claro. Oye, tengo que preguntar, ¿cuál ha sido el review que has hecho que realmente te voló los sesos por completo, que dijiste esto no me lo esperaba? Mira, ahí creo que de las cosas que la gente poco sabe de mí, es que quizá por lo que hago, la gente puede pensar que yo soy fanático de los gadgets. Y sí, o sea, sí me gustan mucho los juguetes grandotes, ¿no? Y ese tipo de cosas, me gustan mucho. Pero de lo que, o sea, mi hobby es producir. O sea, mi hobby es comprarme mi camarita con mi estabilizador y mi tornillito que hace que haga esto. Entonces, un poco trato de poner este contexto para poderte responder y creo que uno de los proyectos que más nos gustó en su momento al equipo con el que compartía y a mí en lo particular fue cuando pusimos a competir al primer GPS que llegó a México que te decía el tráfico contra un taxista. Les entregamos al conductor que manejaba el GPS y al taxista un sobre cerrado donde tenían que llegar a una dirección y nosotros nos adelantamos para poder llegar y recibirlos y pues obviamente sin ningún tipo o sea, únicamente con la dirección del lugar tenían que llegar, utilizando en su momento bueno, la tecnología o utilizando obviamente la sapiencia. Al final ganó el taxista. Sí. Eh, entonces, ¿Por a mí mucho me encanta, tiempo? yo creo como unos 15 minutos, ¿eh? Oh, wow, no, pues sí, mucho tiempo. La verdad es que iban de la del Valle a Santa Fe, iban a Microsoft. O sea, entonces fue como, me gustó mucho sobre todo porque sí tenía también como ese toque humano que siempre estábamos buscando, porque al final yo siempre he pensado que la tecnología no es per se, o sea, no es por el aparato, sino es como por cómo el aparato es utilizado por la gente y cómo te va cambiando. Yo lo que les digo es que la tecnología es un estilo de vida. Y creo que ese a mí me encantó. Y bueno, y ahora sí, ya hablando en términos de aparatos, creo que
quizá yo creo que como el que me dio mucha emoción porque fue de los primeros que me llegó directo desde Estados Unidos, o sea, como eh, por ser periodista y porque me vieron de Estados Unidos, fue cuando me llegó el primer Kindle. A mí me llegó directo de Estados Unidos, todavía lo tengo ahí, es una tabletota enorme con teclado, o sea, pues, pero me dio como mucha emoción, o sea, incluso la gente que estaba en ese momento en mi equipo estaban súper emocionados, o sea, como que logramos como todos emocionados, decir, güey, llegó el primer Kindle a México y llegó aquí a la del Valle, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, no sé si realmente habrá sido el primero o no, pero fue cuando llegó y me generó muchísima emoción en su momento. Qué padre. No, cómo no, cómo no. A cualquiera nos hubiera emocionado muchísimo. Oye, Luis, muchísimas gracias por compartir eso. La premisa principal de este podcast es compartir con la gente que nos escucha cómo líderes como tú hacen en su día a día de lo cotidiano algo extraordinario. Así es que te pregunto, ¿qué es y cómo hace Luis G.I.G. de lo cotidiano algo extraordinario? Yo creo que en mi trabajo algo que hay que hacer es no perder la capacidad de asombro. O sea, yo puedo probar 100 celulares y quizá cuando llegas al celular 98, dices, oye, pues sí está como muy igual a los otros 97, ¿no? Y todavía me faltan dos más. Y yo lo que traigo en la cabeza es, no le puedes contagiar a la gente esta emoción si no te sigues asombrando. O sea, le tienes que encontrar algo que te emocione. O sea, no puedes perder la capacidad de asombro. Y creo que eso es un poco, ha sido para mí la clave, no perder la capacidad de asombro, de tal manera que esto que es mi vida, que es probar gadgets, que es evaluarlos, que es platicarlos, que es hablar de la tecnología con chilaquiles, esa ha sido la clave, ¿no? Seguir asombrándonos con ella para de esa manera poder compartir a la gente este sentir. Vuelvo como a decirte, no me gusta hablar del tema de estar dando cátedra, sino compartir esto porque tú eres fanático, yo soy fanático de todo esto y nos encanta. Y hay que compartirlo en eso, con esa emocionalidad y esa sonrisa y ese gusto y esta cara medio pícara de chin, si lo compro ahora que me van a decir en mi casa, ¿no? Entonces, eso es un poco como creo que ha sido la clave en mi trabajo, ¿no? O sea, tratar de no perder esa emocionalidad para poder este trabajo que realizas todos los días, todo el tiempo, que siga siendo algo que siempre vaya más allá y que haya alguna persona que le siga gustando tu chamba, ¿no? Me encanta hacer de lo cotidiano algo extraordinario a través de no perder la capacidad de seguirse asombrando y de compartir todo con emoción y con pasión. Antes de despedirnos, quiero, además de agradecerte, hacerte un reconocimiento porque precisamente se nota esa pasión y esa emoción que tienes al compartir todo lo que pones allá afuera. Así es que muchas gracias. Y muchas gracias también a todos ustedes por escucharnos en este episodio de Entre Mentores DLC. Recuerden suscribirse y compartir este y todos los episodios de Entre Mentores DLC, porque estoy seguro que entre sus amigos, familiares y colegas hay por lo menos una persona que se puede beneficiar muchísimo de las historias y consejos que grandes mentores como nuestros invitados el día de hoy tienen que compartir. Muchas gracias también a Ricolto Café, el mejor café de México, por acompañarme en esta aventura de vida todos los días. Yo soy Efraín Mendicuti y esto es Entre Mentores DLC. Hasta la próxima.